Las armas cortantes, incisas, esta variedad de herida, perdón, esta variedad de arma blanca produce, al seccionar la piel y tejidos profundos, una herida de bordes finos, netos y uniformes. Las características más importantes de este tipo de lesiones son el predominio de la longitud sobre la profundidad, la presencia de bordes nítidos, limpios, la existencia de coletas en ambos extremos de las heridas. Entonces, aquí vemos de que en este tipo de armas va a haber filo, ¿no? Y obviamente las heridas van a ser más extensas que profundas. Armas cortopunzantes. Los instrumentos punzantes actúan más en profundidad que en superficie. Son característicos de las lesiones por instrumentos punzantes. La retracción ligera de los bordes de la herida en concordancia con las leyes de Philos-Langer, la forma de orificio de entrada que produce casi exactamente la va a reproducir exactamente la figuración del instrumento punzante, la introducción de los bordes de la herida hacia el interior de la misma, una forma mixta de las lesiones descritas anteriormente es la que ocasiona los elementos punzocortantes actuando por deslizamiento, por disolución en profundidad. Las características han sido ya referidas a propósito de las lesiones cortantes y las lesiones punzantes. El agente vulnerante en las armas inciso-contusas tiene bordes romos, lesiones de forma irregular, desgarrando los tejidos por impacto o compresión. Ese tipo de heridas dependen de golpes, choques, caídas, aplastamientos. Entre los agentes vulnerantes por golpe encontramos naturales, puño, dientes, cabeza y artificiales, porra, ladrillo, piedra, martillo, bastón, pudiendo la contusión adoptar formas lineal o geométrica según el agente utilizado, a veces difícil de diferir del choque. Estos hablamos de algunas heridas cortantes que no necesariamente pueden ser realizadas por objetos con cierto filo o con cierta punta, ¿no? Pero sin embargo van a producir una lesión y una apertura por el golpe que sufren, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, vemos un golpe en el rostro por un puño y vamos a ver, digamos, una lesión o corte que va a ser efecto de la compresión de la piel y la rotura de esta, ¿no? En el caso de caídas de altura determinada, el tipo de lesión, a mayor altura, menor lesión externas y más internas, ¿no? Lo que sería ruptura de órganos, fracturas múltiples, etc. Casos especial en este tipo de heridas son las mordeduras. Tipo de arma, se trata de armas dotadas de una hoja afilada y de un cierto peso que les proporciona una mayor fuerza viva, como es el caso de las hachas, las asadas, sables, etc. En otras ocasiones son instrumentos cortantes cuyo filo se encuentra parcialmente mellado. Mecanismo de acción. Estos instrumentos combinan la acción cortante por excesividad del filo con mecanismos contundentes derivados de su peso de tal forma que cuando mayor sea su masa, tanto más predominará la acción de su fuerza viva sobre cortantes. Existe un predominio del peso sobre la perfección del filo. Cuando hablamos de una herida por un arma inciso contusa, una herida de un hacha, por ejemplo, la fuerza y el peso del hacha obviamente va a variar
es referente a lo que va a ser la lesión que se puede obtener en el cuerpo. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta, comentario? No, doctor, todo claro. Ya. Las heridas por instrumento cortopunzante, ya, el agente vulnerante tiene características cortantes y punzantes, de forma que las lesiones seccionado, los tejidos de piel y planos subyacentes pueden ser monocortantes, bicortantes o pluricortantes en función del número de aristas de la parte lesiva. En algunos casos, por ejemplo, raros, encontramos objetos que tienen más de un filo, ¿no? Estos lógicamente van a estar reflejados en la herida, ya que la misma va a señalar o demostrar qué tipo de arma ha sido obtenida, a menos de que puede ser una herida, digamos, o varias heridas producidas en el mismo lugar. Pero normalmente la herida va a reflejar la forma y estructura del objeto que va a causar la herida. Ejemplo, los cuchillos de cocina, puñales con hojas de metal más o menos planos y anchos, con punta y de o dos filos, ¿no? En esas circunstancias vamos a encontrar que las heridas, las lesiones, van a reflejar el tipo de arma, ¿no? La herida es de bordes limpios, uno angulado y el otro redondo, con longitud según la anchura de la hoja, la fuerza de penetración y la forma de sacar el instrumento. Eso también es importante, ya que si al momento de hacer el daño vamos a colocar la lesión de manera horizontal o con algún ángulo, y al momento de retirar también puede cambiar el ángulo y el lugar de la dirección del arma. En esas circunstancias, todos estos elementos serán visibles al examen médico forense para determinar cómo ha sido producida la lesión. Existe un tipo de especial que es la herida producida por tijeras que dadas sus características especiales permite individualizar su reconocimiento, dando lugar a dos tipos de lesiones, según que se produzcan la penetración con las dos ramas cesadas, ¿no? Lo que sería obviamente la tijera cesada o podría ser abierta. Las heridas por instrumento corto, contundentes, el agente vulnerante tiene hoja de acero o metal con bordes semirromos que lesiona separando tejidos y planos subyacentes de forma ligeramente irregular por impacto, compresión o deslizamiento. Ejemplos serían los machetes, hachas, espadas, sables, etc. Problemas periciales en relación con las lesiones y homicidios causados por arma, cortantes, punzantes y punzocortantes que deben resolver el médico forense. Si las lesiones corresponden efectivamente a las causadas por las armas blancas, que la lesión son vitales y que las lesiones son post-mortem, porque también puede darse casos en los cuales una herida puede ser producida con posterioridad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, del caso de la muchachita esta de Quillacollo, ¿no? Ella habría fallecido por disparo de arma de fuego y después habría sido quemada, o primero seccionada y después quemada, ¿no? Si la víctima realizó maniobras de defensa, eso es importante para determinar que si la víctima se encontraba consciente o inconsciente, ¿no?
que el tiempo de sobrevida tuvo la víctima, cuánto tiempo ha estado la víctima con la lesión antes de perder el conocimiento o fallecer. Lo que es más importante para investigación y de gran repercusión judicial. Si también podríamos ver un sexto punto, si han sido heridas infringidas por un suicida o por una persona, digamos, una tercera que habría sido, digamos, un homicidio o un asesino. Características que presentan las heridas en el suicidio. Los suicidios para la consumación de su propósito escogen casi siempre los vasos del cuello, de las muñecas o de los maleolos del el corte del cuello. En los suicidas tiene una dirección de arriba hacia abajo, debajo o detrás, delante y por debajo del pabellón auricular izquierdo, hacia la mitad derecha del cuello. Esto lógicamente cuando es una persona diestra. Lo contrario sería de una persona que sea zurda, ¿no? En ese caso, la coleta de entrada es corta, profunda, está situada a la izquierda y la coleta de salida o de terminación llamada también cola de ratón por la cosagne está situada a la derecha siendo larga y superficial. Lógicamente esto va a depender de si el suicida es diestro o es zurdo, ¿no? Esas características las contraponemos cuando el suicida es zurdo. Es importante determinar si el suicida era zurdo o diestro para ver, digamos, las características de las heridas. Otro detalle de gran importancia en las heridas suicidas es la presencia de las llamadas tomas o colas. En algunos casos, por ejemplo, el suicida, al realizar los primeros cortes, va a tener un dolor, va a haber duda, entonces va a haber el desistimiento y la retoma, ¿no? En esas circunstancias se va a ver en las heridas. Si el perito examina con minuciosidad las heridas de presunto suicida, observará que el sitio donde se inicia existen uno o más cortes pequeños superficiales que son producto de la indecisión de la víctima. Antes de la consumación de su propósito, estas lesiones se denominan retomas o signos de maestre. Cuando existe el signo del espejo, esta tiene un gran valor determinando del fallecimiento. Por suicidio, ese signo consiste en comprobar la presencia de manchas de sangre proyectados por la víctima frente a un espejo, ¿no? Cuando la víctima está realizando estos cortes frente a un espejo, esto es importante ya que la sangre al momento de salir con presión por los latidos del cuerpo, ¿no? Va a botar la sangre al frente y si lo encontramos en un espejo, se podría presumir de que la víctima estaba frente al espejo a momento de infringirse ese tipo de lesiones. Características de las heridas en el homicidio. Numerosas heridas con diferentes armas blancas señalan homicidio, la presencia de lesiones contusas, equimosis, hematomas, escoriaciones, juntamente con las heridas incisas y punzantes o punzocortantes, hablan en torno de una agresión homicida. En estas circunstancias es lógico, ¿no? Si el médico forense al examen del cuerpo encuentra heridas cortantes o punzantes, pero además otro tipo de lesiones que podrían ser producidas por una pelea, ¿no? Vamos a establecer de que es una agresión. Diagnóstico etiológico de la causa de muerte. Esta es una de las cuestiones más trascendentales en el ámbito forense, ya que de su clara determinación puede derivar la necesidad de investigar
la autopsia de terceras personas o que no sea preciso hacerlo en el caso de que la responsabilidad se haya extinguido con la propia víctima, ¿no? En el caso del suicida. Si determinamos que es una herida suicida, ahí termina la investigación. Si determinamos que es una agresión homicida, entonces se tendrá que realizar mayor tipo de exámenes, ¿no? En la autopsia. De ser ella misma la causa del suceso, se suspende cualquier otra investigación. Si se muestra que es un homicidio, obviamente se continuará las investigaciones, ¿no? Para ello, el patólogo forense deberá proveerse de un arsenal de datos procedentes de una exhaustiva investigación que se iniciará en el lugar de los hechos y proseguirá en el examen del cadáver, en el que será de gran interés tipo, número, dirección y localización de las lesiones, y el estudio de sus vestimentas, debiendo todo ello relacionarse posteriormente con el arma presumiblemente empleada. En el caso, por ejemplo, del joven que fue atacado en la zona sur del departamento de Cochabamba, de la ciudad de Cochabamba, las lesiones de los videos se puede observar de que son producidas en la parte lumbar posterior del cuerpo. Entonces es muy difícil de que la víctima se haya producido ese tipo de lesiones, entonces son lesiones características de una agresión física con arma blanca y lógicamente las lesiones van a determinar si son hechas por armas cortantes o punzantes o cortopunzantes, ¿no? Caracteres de las heridas en casos particulares, datos del lugar del hecho, localización de las heridas, es indicio de homicidio, ¿no? Hay que ir viendo todos estos elementos para tomar en cuenta en el examen médico forense y obviamente el informe que presentará este para continuar las investigaciones o suspender. Posición del agresor y de la víctima también es importante, ya que esto también estará reflejado en las heridas, ¿no? Se trata de un problema que presenta grandes dificultades para su resolución y en el que no puede darse normas generales. Efectivamente, de forma a priori, suele aceptarse que todas las lesiones que se radican en el plano anterior del cuerpo han sido inferidas estando la víctima y agresor frente a frente, mientras que la que asiente en el plano posterior lo fueron estando la víctima de espaldas al agresor. Esto obviamente para determinar cómo ha sido la agresión. En algunos casos, esos tipos de agresiones pueden darnos varias hipótesis, si el agresor estaba de frente o estaba de espaldas, si el agresor era diestro o era zurdo, si el agresor era de un tamaño grande o de una talla pequeña, dependiendo, digamos, de la posición de las heridas, ¿no? Y el lugar también de las heridas. Pero también nos podemos encontrar en una circunstancia de que el agresor se encontraba en una superficie mayor a la de la víctima o viceversa, para ver obviamente la posición, el ángulo de la herida, ¿no? Cuando se presentan estas heridas, especialmente las punzantes, se introduce un objeto para medir la profundidad y obviamente también se va buscando el ángulo de las lesiones. De dos maneras pueden enfocarse este problema en la práctica. Primero, partiendo del cuidado examen de las heridas mediante el cual se determinará la dirección en que se actúa el arma, de la zona en la que está localizado, las condiciones del lugar del hecho, estatura del agresor y la víctima y cualquier otra circunstancia útil en cada caso concreto. Se intentan formular las hipótesis más eh,
inverosímiles según los cuales haya podido tener lugar en el acto de la agresión. Esas de construcción, si bien a veces son de una notada exactitud, otras dan lugar a grandes errores por la imposibilidad de prever toda la vitalidad del acontecimiento. Esto especialmente se da cuando la víctima es movida del lugar de los hechos, ¿no? Ya que va a cambiar las circunstancias y posiblemente los elementos que se puedan obtener sean erróneos, ¿no? Segundo, lo más correcto en el mayor caso de los hechos, precisar si las características de la herida coinciden o contradicen la versión en el acusado o la víctima han dado del modo en que se produjo la agresión. Lógicamente, si se detiene al agresor, este establecerá su versión de los hechos. Podría decir que la agresión ha sido defensiva, ¿no? Pero si encontramos las lesiones en la parte posterior del cuerpo, muy difícil podría ser una herida defensiva, sino más bien una herida de ataque, ¿no? Bueno, esa es la parte teórica que teníamos que revisar, más el video, yo creo que está bastante claro. Preguntas, dudas, comentarios, por favor, para ir cerrando el tema de las lesiones por arma blanca. Todo claro, doctor, con la explicación y el video. Perfecto. ¿Alguna duda más, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Cosa, doctor. Buenos ¿Sí? días. Buenos días. No, todo bien, doctor. Se ha entendido perfectamente. Ya. Esas diapositivas les estoy pasando al WhatsApp, como también les he pasado el link del video. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para ir cerrando? ¿Ninguna? Les repito, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Está todo claro, doctor. No, doctor, está todo claro, no se... Bueno. Tengo cierta preocupación, mis queridos alumnos. Ahorita estoy viendo que somos 9 personas en clase y revisado el CIA para ver cuántos alumnos están inscritos en la materia. Encuentro de que hay más inscritos de los que están asistiendo a clases, ¿ya? Por ejemplo, en el CIA tengo inscrito a 14 personas, pero normalmente las clases son exactamente el número que estamos ahorita teniendo, ¿no? Entre 9 personas, 10. Estamos hablando de que van faltando unas 5 personas a las clases. Por favor, yo quisiera pedirles a ustedes que tal vez tienen mayor contacto con sus compañeros, de que hagan el esfuerzo para asistir a las clases, especialmente a esta de los días sábados. Yo sé que es temprano, pero son muy importantes, ya que somos 2 clases que tenemos que a la semana y nuestro tema, nuestro conjunto de temas son bastante amplios. Tenemos más de 23, 24 temas. Si no avanzamos un tema por clase, no vamos a concluir el avance.
Entonces, sí o sí, yo los sábados avanzo. Entonces, es responsabilidad de cada uno de ustedes el asistir, ¿ya? Por favor, les ruego a hacer el esfuerzo de pasar clases los días sábados. Algunos, lastimosamente, no sé qué pasarán. Creo que son los mismos que los que siempre asisten a clases. Espero que los demás vayan asistiendo. Sabemos de que ya hemos hecho un trabajo y ya hasta mañana voy a mandar el segundo trabajo con el cual ya estaríamos completando los trabajos por el parcial. Simplemente nos tocaría el examen, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta estos aspectos. ¿Alguna duda, algún comentario, por favor? Si no hay más, estaríamos dando por concluida nuestra clase del día de hoy. Por favor, esa recomendación espero que llegue a cada uno de ustedes y pueda también llegar a cada uno de sus compañeros, porque obviamente el objetivo es de que ustedes puedan aprovechar las clases y si no asisten a las mismas, obviamente el aprovechamiento es mínimo. Bueno, Está bien, doctor. bueno. Bueno, entonces concluimos la clase del día de hoy. El link del video está en el WhatsApp, las diapositivas también. Pueden irlo revisando y, lógicamente, ir recordando algunos puntos. Si es que tuvieran alguna duda, también pueden realizarla a la siguiente clase, ¿no? Sí, Está bien, doctor. doctor. Bueno, que tengan muy buen fin de semana, mis estimados alumnos, alumnas. Espero que se cuiden y estén sanos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Que tengan muy buen fin de semana y hasta la siguiente clase. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente, cuídese. Hasta luego.